Clarisa Marano Ruth es la denunciante de esta grave, obviamente, denuncia que damos a conocer. Muy buenas noches y gracias por esta comunicación. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, bueno, ¿cómo fue que se dio esta llamada telefónica? ¿Qué características tuvo? Si nos podés contar cómo fue esa manera de operar donde te pedían dinero con la característica de colaboración para poder cobrar ese oxígeno utilizado por un familiar. Sí, papá estuvo internado a fines de abril o principios de mayo en el hospital, más o menos 4 o 5 días hasta que lo trasladaron a Colón. Y más o menos al tercer día, cuando ya la médica que nos hacía el seguimiento nos empezó a recomendar que busquemos algún lugar con terapia por las dudas, por precaución, que esto implicaba irnos a Colón, empezamos a recibir llamados por parte de la administración del hospital, pidiéndonos que nos acerque, que alguno de la familia se acerque a resolver algunas cuestiones administrativas. Ese fue el primer llamado. Mi hermana va y entonces ahí le dicen si nosotros podríamos colaborar con 5.000 pesos, que es lo que salía el oxígeno que le estaban dando a papá, lo que salía del tubo de oxígeno. Ujú. Mi hermana en ese momento no hace el pago. Al otro día papá siguió internado en el hospital de Villa Elisa. Ahí nos vuelven a llamar para ver si cuándo íbamos a llevar la colaboración. No la llevamos, nos vuelven a llamar de nuevo para saber cuándo íbamos a llevar la colaboración. La tercera llamada, no llevamos la colaboración. Y después yo llego a mi casa, pues yo me la pasaba casi siempre en el hospital. Claro. Cuando llego a casa, mamá me dice, che, es la tercera vez que llaman de la administración del hospital para que llevemos la plata. Entonces le digo, bueno, deja que yo voy a hablar con la administradora y le voy a explicar que en este momento no, porque tenía que resolver a dónde lo llevábamos, de dónde había cama, qué ambulancia lo llevaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí la llamo y le digo que yo no tenía ningún problema en colaborar con el hospital, que de hecho estaba muy agradecida por la atención que estaba recibiendo mi papá, pero que como era un hospital público, yo iba a hacer una nota solicitando un CBU para hacer una transferencia bancaria para que quede blanqueado el dinero. Entonces, bueno, cuando pasó todo, ya a papá le dieron el alta, vinimos a casa y ahí mandé esa nota al hospital pidiendo que me den el CBU y no me lo respondieron. Y después de eso, como no me respondieron, hice una nota al Ministerio de Salud manifestando esta situación que me tocó vivir. Y el Ministerio de Salud me confirmó que ellos me podían pedir los datos de la obra social y facturarla de la obra social, pero que lo que no podían hacer era Claro, pedirme una colaboración por el oxígeno que le estaban claro. dando. Para clarificar un poco, ¿tu papá tenía obra social? Sí, él Bien. tiene, pero no O nos sea, pidieron ese dato. claro, o sea que nunca les pidieron que ustedes declararan la obra social para que directamente los hospitales pueden cobrar a la obra social, obviamente, la atención de un paciente, pero ustedes nunca le pidieron declarar ese dato. Ujú. No. Y la otra pregunta, ¿la llamada del área de administración era siempre la misma persona? ¿Representaba a la cooperadora del hospital? Cuando hablaba en función de la cooperadora, solo de la administración, ¿cómo era esa llamada? No, la cooperadora del hospital es totalmente ajena, digamos, a la administración, no Pero digo, tiene la, nada que la ver ella. colaboración no era solicitada para la cooperadora, sino directamente para la institución. Claro, en realidad si uno hace una colaboración, a la cooperadora ya sabemos que va al hospital. Y en eso todos los ciudadanos tenemos la tranquilidad absoluta que la cooperadora vuelca la plata en el hospital. Lo que sucedió es que acá no me llamó la cooperadora, porque de hecho la cooperadora no tiene esa práctica, me Ujú. llamaron desde el hospital, digamos, De la empleadas administración. públicas del hospital. No sé si llamó siempre la misma persona, creo que fue siempre la administradora. Ujú. Yo cuando devolví la llamada, le devolví la llamada a la administradora, que por lo menos ella una vez llamó y tenía pleno conocimiento de lo que yo le estaba hablando, digamos. Sabía Bien. que habían llamado a pedir esos 5.000 pesos. Clarisa, la última pregunta y a partir de tu denuncia, ¿conociste que hayan existido otras denuncias u otras situaciones parecidas a la que te tocó vivir? Sí, conozco víctimas que yo no tengo recibo porque como yo no llegué a concretar el pago, no tengo recibo de eso.
pero a raíz de que hay gente que supo que yo quería hacer la presentación, la denuncia en fiscalía fue con respaldo de documentación de gente que pagó el oxígeno y le entregaron un recibo interno del hospital, que es la prueba que tenemos de que ese oxígeno se cobraba. Muy bien, bueno, la justicia comienza a investigar, también va a haber una investigación administrativa dentro del ministerio producto de tu denuncia, de esta documentación que has presentado y obviamente seguiremos muy de cerca esta situación que sin duda genera atención y preocupación frente a una pandemia donde la gente está necesitando oxígeno y que no debe pagar, esto es lo más importante que debemos aclarar, no debe pagar ninguna persona ningún tipo de prestación en un hospital público. Clarisa, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Hasta luego. Y desde el Ministerio